¿Alguna vez te has preguntado cómo estructurar un servicio high ticket, un servicio que puedas vender a tus clientes, que realmente los deslumbre? Bueno, en este video realmente lo que voy a hacer es explicarte exactamente cómo entregar un servicio high ticket, cómo entregar un servicio que puedes vender a $1,000, $2,000, $5,000 o $10,000 o $20,000, luego de tener clientes de esos tickets e incluso más. Así que si te quedas hasta el final vas a aprender cómo estructurar ese servicio, qué partes tienes que tener y cómo hacer que eso aumente los resultados de tus clientes. Como siempre, recuerda que si no tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos, no tengo nada que venderte. Pero si tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos que te gustaría escalar desde $1,000 al mes, ese es el mínimo que requerimos para trabajar con nosotros, hasta $100,000 al mes de facturación, simplemente toca el link en la descripción para ver cómo podemos ayudarte y agendar una llamada con nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a ir a ver este proceso que literalmente ha hecho que tengamos prácticamente cada semana un caso de éxito nuevo y de hecho todos los días personas teniendo ventas y personas teniendo resultados en nuestros programas. Obviamente ningún programa es perfecto, pero intentamos acercarnos lo máximo posible a esto. Entonces vamos a comenzar el video justamente con el primer consejo, que es entender el objetivo de un servicio elite. Entonces el objetivo de esto es crear un proceso de entrega de servicio elite que realmente se parezca a la experiencia Disney. Entonces, ¿por qué pongo a Disney como objetivo, no? ¿O por qué pongo a Disney como ejemplo? Porque Disney es conocido por tener un servicio que deslumbra a sus clientes. Entonces tienes que pensar en ese estándar de servicio cuando estás creando tu servicio. De hecho, lo que tiene Disney es que tiene un efecto muy grande de recomendación boca a boca y referidos. El mejor marketing que existe, obviamente, a ver, no el mejor, pero sí el más eficiente en algún sentido, ¿no? Tú sabes que cuando una persona viene de una recomendación es más propensa a comprar que cuando esa misma persona viene de un anuncio o algo de ese estilo. Entonces, justamente lo que quiero que entiendas es que debes apuntar a eso. Cuando una persona vuelve de Disney, esa persona vuelve recomendando los parques y vuelve recomendando justamente todo de lo increíble que es la experiencia ahí. Entonces, realmente lo que debes hacer para aumentar los resultados y satisfacción de tus clientes a través de esta experiencia Disney es simplemente enfocarte en 4 pilares de la entrega de servicio. El primer pilar es lo que sería el contenido. Entonces, justamente el contenido es el pilar principal, que es qué le entregas a tus clientes para lograr ese resultado, qué contenido les brindas. Obviamente, si vendes formación o coaching o infoproductos, entonces el contenido es lo que enseñas, pero en una agencia sería el contenido pues lo que haces, no el contenido es cuál es ese servicio que estás entregando. Luego el segundo pilar es la ejecución de ese contenido. Es muy importante que te asegures de que tus clientes ejecuten ese contenido, porque si no ejecutan ese contenido realmente no van a lograr el resultado. Entonces esto es súper importante. ¿Por qué? Porque justamente si tú quieres que tus clientes logren ese resultado, necesitas que ejecuten las partes. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Es como tener un plan de alimentación saludable y tener un plan de dieta saludable, pero justamente no seguir ese plan, no entrenar saludable, no comer saludable y luego quejarte de que no has adelgazado o reducido tu peso. Entonces ese es el segundo pilar. El tercer pilar es el coaching especializado para corregir la ejecución. Entonces justamente esto se refiere a tener un tipo de acompañamiento personalizado y especializado hacia tu cliente para ayudarlo a pulir ese plan de acción. Ahora, cuando haces un servicio de agencia no hay tanto coaching porque tú haces las cosas, pero sí tiene que haber igualmente un coaching. ¿Por qué? Porque vas a requerir de tu cliente varias cosas. Vas a requerir que grabe, vas a requerir que te pase contenido, vas a requerir que te pase fotos, vas a requerir trabajar un montón de cosas, su proceso de venta, si les estás enviando leads. Entonces también es importante el coaching. Y luego, número 4, y esto sí aplica prácticamente más que nada solo para formadores, no tanto para agencias, es la comunidad de apoyo entre clientes. Es súper importante que tus clientes tengan una comunidad activa en donde puedan ayudarse mutuamente a conseguir
un resultado. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si tus clientes no tienen esa comunidad activa, entonces lo que va a suceder es que vas a tener personas que están solas, que están a la deriva y que justamente lo que va a pasar es que no van a sentirse acompañadas, no van a sentirse motivadas y no van a terminar consiguiendo el resultado. Entonces, lo que quiero que entiendas es que el 90% de los programas se centran en el contenido, el 9% se centra en el contenido, coaching y comunidad, y el 1% se centra en los 4: contenido, ejecución, coaching y comunidad. Esos 4 pilares van a hacer que tengas un servicio de elite. Entonces, eso es la forma de construir un servicio elite en tiempo récord. Entonces, ¿cuáles son algunas responsabilidades del área de servicio para brindar un servicio elite? Primero que nada, brindar claridad al cliente en el plan de acción enfocado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tu cliente no tiene claridad, tu cliente no va a estar satisfecho, se va a sentir abrumado, no va a sacarle jugo al servicio, no va a conseguir un resultado y finalmente no va a estar satisfecho y va a pedir un reembolso. Segundo, mantener responsable y enfocado al cliente en cumplir todo en tiempo y forma para lograr sus objetivos. Esto es súper importante porque si el cliente no está ejecutando las cosas de la forma correcta, entonces realmente no va a conseguir el resultado. Entonces, eso también quiero que lo tengas en cuenta. La ejecución es la madre de los resultados. Número 3, redireccionar al cliente a las personas adecuadas. Piensa en que tu cliente tiene distintos problemas y obviamente cuando estás empezando vas a ser tú quien resuelva todos esos problemas, pero cuando crezcas y tengas un equipo y por ejemplo tu cliente necesite resolver problemas de tráfico, entonces lo vas a enviar con tu trafficker, o problemas de orgánico, lo vas a enviar con tu persona que te lleva a las redes sociales y así. Responsabilidad número 4, también es súper importante mantener al día la data del cliente. Necesitas tener al día el progreso de tu cliente, en qué trayecto está de tu servicio, cómo se encuentra, cuál es su satisfacción. También es súper importante, ¿no? Preguntar constantemente la satisfacción a tus clientes. Además de eso, también preguntar cómo va su progreso en términos de números. Y obviamente si es algo más personal como el fitness, puede ser el progreso en base a fotos o su peso en número, o si es un tema de relaciones, cómo se siente en su relación. Eso también lo puedes medir, todo lo puedes medir. Recuerda, mide para mejorar. Número 5, también otra responsabilidad es anotar las preguntas que hacen los clientes. ¿Por qué anotar las preguntas que hacen los clientes? Porque eso va a hacer que tú luego puedas generar un archivo de todas las preguntas que tienen tus clientes y gracias a esas preguntas poder crear procesos para resolverlas en el futuro y que no vuelvan a surgir. También una responsabilidad importante para tener un buen servicio es enviar un mensaje al menos 3 veces por semana a tus clientes. Esto es algo que realmente cambia la vida de cualquier persona y cambia la satisfacción de cualquier persona, y de hecho nosotros tenemos esta política como empresa de por lo menos preguntarle 3 veces a la semana a los clientes cómo van con su progreso, cómo van con todo, idealmente todos los días. ¿Por qué? Porque la comunicación es la clave. La comunicación es la clave para que el cliente entienda las cosas de forma clara, para que el cliente esté satisfecho y esté recibiendo lo que espera, y realmente necesitas entender que si el cliente no recibe lo que espera, no va a estar satisfecho y no va a conseguir el resultado. También es súper importante que el cliente complete algún tipo de reporte diario. Esto es algo que tienes que ponerle a tu cliente. Si estás dando coaching o formación, pues obviamente sí es más importante. Si estás dando agencia, no tanto, pero realmente necesitas entender un estado diario de tu cliente para poder guiarlo de la forma correcta. Cuando tú tienes un árbol, le pones lo que se llama un tutor, que es una vara o palo para que este árbol crezca de forma derecha. Entonces en tu negocio tú tienes que actuar de la misma forma, como un tutor para tus clientes, guiándolos en el paso a paso que deben seguir. También es importante que limpies las notificaciones a diario. No dejes mensajes sin responder de clientes, no dejes personas sin satisfacción ahí con dudas o preguntas. No tardes mucho en responder más de 24 horas a tus clientes. Eso es lo peor que puedes hacer. También es súper importante, revisa las tareas de tu cliente, revisa tareas atrasadas, revisa en qué están atrasados, en qué están logrando, qué no están logrando, y todo eso
eso para de vuelta asegurarte que tus clientes estén yendo a ritmo con lo que les asignas. Entonces esto también es súper importante. Esos son un par de las responsabilidades de servicio. Ahora vamos a cerrar con lo que serían justamente nuestros valores de cliente ideal y los pilares fundamentales de un servicio. Entonces realmente lo que necesitas entender es que si no defines tus estándares de clientes, te vas a dejar pisar y vas a sufrir con clientes tóxicos. Entonces necesito que definas qué tipo de clientes quieres en tu empresa. Eso es súper importante para tener un servicio elite, porque si no tienes al cliente adecuado, por más servicio que des, nunca va a estar satisfecho. Entonces lo primero que quiero que entiendas es que estos son nuestros valores. Primero, pocos clientes. Queremos pocos clientes para centrarnos en justamente esos pocos clientes y darles un resultado increíble. Segundo, clientes que sean increíbles en brindar resultados a sus clientes, o sea, clientes que en sí ellos le den buenos resultados a sus clientes. Luego, además de eso, clientes comprometidos, clientes que no procrastinan, clientes que no posponen las cosas para más adelante, clientes persistentes que no están llorando todo el día y de que se quejan por todo y que le echan la culpa a todo el mundo menos a ellos. También queremos clientes que sean positivos, que tengan energía positiva, que tengan una buena energía y no que estén tampoco todo el día quejándose. Queremos clientes que pagan a tiempo y que no están todo el día quejándose. Eso también es súper importante porque nosotros no nos merecemos que los clientes nos paguen a tiempo y de contado. Clientes que piden soporte activamente, no clientes a los cuales hay que estarles detrás, porque realmente este no es un tipo de cliente que sería ideal si tú tienes que estar detrás de ese cliente. También además de eso, bueno, súper importante, clientes que traen referidos, ¿no? Clientes que nos refieren a más clientes para que justamente nuestra empresa crezca sin depender de marketing. También obviamente clientes a los cuales les brindamos resultados fáciles, clientes los cuales sabemos que con un par de palancas podemos ajustar su negocio y hacerlos explotar en facturación. Por eso ya trabajamos solo con personas que tienen un negocio de coaching, infoproductos o agencia que factura más de 1.000 al mes. Y clientes con nuestros mismos valores que sean clientes de buena fe y un montón de cosas más. En cuanto a pilares de estructuración de servicio, para cerrar, estos son un par de pilares que debes trabajar. Primero, estructurar tu programa de la forma adecuada, que sea claro, que sea paso a paso. Segundo, una buena gestión de clientes y de su progreso, darles un buen seguimiento. Tercero, un buen onboarding o incorporación de clientes. Cuarto, un buen proceso de acompañamiento de tus clientes. Quinto, un buen proceso de coaching a tus clientes. Sexto, un buen proceso de comunidad, tener una comunidad altamente activa. Séptimo, un buen proceso de obtención de feedback o retroalimentación para mejorar. Octavo, un buen proceso de referidos. Y noveno, un buen proceso de casos de éxitos. Así que bueno, eso sería todo por este video. Si te gustó, recuerda que si tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos que te gustaría escalar a $100,000 al mes y ya está facturando por encima de 1.000 al mes, entonces toca el link en la descripción para ver cómo podemos ayudarte en un breve video y agendar una llamada con mi equipo. Eso sería todo por este video. Si te gustó, dale like, activa la campanita y nos vemos en el próximo.